saludarlos, decirles que esta experiencia que llevamos ya hace muchos años con el mayor Alfonso Fonseca ha sido una experiencia bastante interesante. En mi caso personal, digamos que yo soy la segunda al mando. Don Alfonso pues abrió la puerta en el año 83 más o menos, con el estudio y con el poder encaminarnos a la recuperación ancestral de usos y costumbres, enmarcados, digamos, un poco específicamente en la lengua ancestral. Yo tomo, digamos, la línea más o menos en el 2003, 2004, cuando conozco a nuestra mentora y mayora que nos ha compartido su conocimiento, que es la doctora Mariana Escribano Hurtado. Hay que buscarla así, completo, con sus dos apellidos, porque hay otra persona que no, pues no es ella y trabaja es otro tipo de cosas. Ella trabaja en la Universidad de la Sorbona y dedicó 40 años de su vida a esta investigación y a esta recuperación ancestral. Personalmente yo me uno mucho a la línea de ella, más allá de todo lo que hemos investigado y estudiado con don Alfonso, como Ortega Ortegón, como doña María Estela Pérez de Páramo y otras personas con las que se han ido haciendo algunas introducciones, algunos trabajos, algunas cosas que podemos desde la academia tener algún soporte. Yo básicamente trabajo línea Mariana Escribano por una razón, digamos, un poco personal, pero también muy enmarcada en el concepto o en lo que debe ser la recuperación como resguardo. Y es que nosotros tenemos una lengua ancestral que viene desde el principio del universo y de la parte del universo que nos corresponde, y que con ella no se puede mentir. Con ella yo muevo energía, con ella yo hago sanación, con ella yo me identifico y entiendo cuál es mi posición y mi misión ante el territorio y ante la comunidad. Y para mí me mueve mucho más hacer una recuperación desde ahí, que no tanto como el hablar o decirlo por decir. Es complejo. Dentro de ese caminar hemos creado muchas estrategias. El mayor, digamos, don Alfonso, con apoyo de la CAR y otras instituciones, ha creado algunas cosas. Yo, por ejemplo, ideé este jueguito. ¿A qué se les parece? Parques. Al parque. Al mudo. Muy bien. Es un parqués muisca. Con él hacemos recuperación en las escuelas a los chiquitos, pues y adultos, porque realmente aquí vamos por los sectores en diferentes procesos en los que hemos intervenido, y con ellos hacemos el afianzamiento de los números. Entonces tenemos como instrumento para jugarlo el dadito. Están los simbolitos de cada número. Entonces el niño juega con unas fichitas de cada color que creamos de madera. Y ahora me perdió cuál es la otra. Con unas fichitas de cubitos de madera. Ellos van caminando y lo marcamos ¿en qué? En el inicio de todo, ¿no? Que es el chiminigago, que ya lo vieron, algunos de los compañeros ya lo han visto, que es nuestro mito de origen, que aquí lo tengo al fondo, explicado un poco de diferente manera. Y los 4 elementos principales que en otros escenarios nos los han enseñado como las 4 direcciones o los 4 ejes de orientación. Entonces tenemos al oriente la Guayahischa, allá donde sale el sol, al occidente el Pava Fiva, al norte el Pavagata y al sur está la Guayasía. Digamos que en lo ceremonial se maneja de manera distinta, pero para esto la Hichata es cueva de tierra, el Isa Chusanzuka es brotar, salir. Entonces ellos ahí vamos aprendiendo los números y demás. Creamos unos parqués del cuerpo humano,
del territorio, de las partes de la planta, para llevar a los colegios y demás. Y hemos creado unos souvenirs para los grupos que nos visitan de universidades y demás, donde está la fagua, en este caso que estoy mostrando específico, se les explica qué es fagua. Por eso en el municipio de Chía hay una vereda que se llama Fagua. Chía es la guaya mayora que rige todos los líquidos del planeta, que es la luna, y la acompaña Fagua, la estrella. Nosotras tenemos una Fagua mayor que es Fagua Súa, el sol, y entonces esa la tenemos aquí. La persona se lleva el llavero, pero también se lleva la información en el tiquetico de qué es y qué representa dentro de la cultura nuestra. Así hemos ido creando, por ejemplo, esta es una mariposita tejida, no sé si se ve bien, y en la papeletica se le explica a la persona qué quiere decir, que es una mariposa de día, que es nuestra. Esta es una que llama mucho la atención, es la huitaca. La huitaca, dentro de la mitología, contamos como el mito cuando Ítaca y Huitaca, digamos, dentro de toda la historia de la cosmovisión, de ahí crean, digamos, la chía. Se crea chía. Hemos implementado, por ejemplo, algo tan sencillo, lo alcanzan a dimensionar un poco, son palitos de paleta. Este es un telar de cintura. Lo amarra uno a un punto, lo amarra aquí a la cintura y empieza a hacer el paso de la hebra. El paso de la hebra le va a ir dando un chumbe. En este caso, este es un chumbe, digamos, que llevamos a los talleres y a los diferentes sectores y en la recuperación ancestral, como chumbe ceremonial. Dentro de la cosmogonía hablamos que el indígena muisca no vestía de blanco. Eso es algo que tenemos también como en el aire, como que en todas partes nos hemos visto que era la manta blanca, no tanto. Nuestra manta era azul y roja y viene desde la tradición en el mito de origen. Para la ceremonia se usa el blanco y el rojo, como les acabo de mostrar en este chumbe. Por eso las abuelas, las mayoras, los que tenemos mayores, conocidos de Boyacá o de nuestra sabana cundiboyacense, decían enchumbar el bebé. Enchumbarlo. Ponerle fajón. ¿Sí conocieron? ¿Quiénes conocieron fajón? ¿No? ¿No conocieron fajón? ¿Ni enchumbar? Sí, Sí, en mi familia sí fue muy tradicional. Muy bien. Y nosotros, digamos, desde la tradición y desde el manejo ancestral, digamos que a mí me ha correspondido liderar también un poco el tema de mujer al interior del territorio de la comunidad. Nosotros también tenemos una ceremonia especial, una cosa especial, digamos, que se maneja cuando vamos a enchumbar a las mamás. ¿Cuándo se enchumba una mamá? después del parto. El día 40 después del parto. Muy bien. Ah, Sí, fue muy tradicional. A mí me hicieron esa ceremonia cuando tuve a mi hija. Me alegra mucho escuchar eso porque normalmente en estos escenarios el general del entorno, por decirlo de alguna forma, de la historia y demás, dice que el indígena muisca murió hace 500 años y que no hay nada de tradición y de nada. Entonces seguimos diciendo Bacata, seguimos yendo al barrio Bachué, seguimos yendo a Usaquén, y entonces ahí es donde uno dice las contradicciones. También dentro de esa línea hay una línea que se llama la aseguranza. ¿A quién le pusieron azabache? A mí, yo lo A mí conocí sí, también. a mis hijos también se les colocó el azabache. Muy bien.
El azabache es una aseguranza. Nosotros los indígenas no hacemos manillas. Y ese es un concepto que también está mucho en el tema del ir y venir diario, porque pues vemos nuestros compañeros indígenas en los puentes, en diferentes escenarios de la capital y demás, puestos donde están sus collares, sus manillas y sus cosas. Si estamos hablando de recuperación cosmogónica y demás, nosotros no hacemos manillas. Nosotros hacemos aseguranza. La aseguranza protege. La aseguranza aleja. La aseguranza te da seguridad y representa, según lo que se haga, según lo que se mire, se trabaje, la pertenencia. Si yo considero que pertenezco, que soy jardinero del planeta, que soy cuidador y resguardador, yo tengo aseguranza. Yo sé el concepto y lo aplico en mis hijos, en mi familia, en mi entorno. Y es facilísimo, por ejemplo, yo que he estado trabajando en las escuelas y colegios, se lleva uno únicamente la hebrita de algodón. La hebrita de hilo algodón en el centro, en algún lugar. Debe ser hilo algodón o debe ser una lana natural, no puede ser sintética, o un poquito de fique. Lo que pasa es que el fique pica un poco. Entonces, digamos que tradicionalmente nosotros hemos usado mucho el hilo algodón. ¿Por qué? Porque las fibras naturales transmiten energía. Entonces, no es lo mismo que yo lo haga con la lanita acrílica de hacer tapetes de primero a quinto, que con una fibra natural que va a mover un poco más la energía. Se coge, se corta la medida más o menos de la muñequita de Los Ángeles, se le hacen 3 nuditos, nudo normalito de zapato, y se les pone el propósito de la imposición de una aseguranza, y después de hacer un taller, después de hacer un trabajo de reflexión, de poder soltar ciertas cosas que de pronto ahora en la tarde lo van a ver un poco más detalle, entonces se coloca aseguranza. Los que han tenido la oportunidad de venir al territorio, creo que algunas de tuvieron la oportunidad de ver un poco más el tema de las seguras. Tenemos el chipecuascua. Miren esto tan bonito. ¿Qué será chipecuascua? ¿Bolso? ¿El Sí, bolso? No. Una mano. Un chin. Chipecuascua. Chipecuascua. ¿Qué será chipecuascua? ¿Un pescuezo, una bufanda? ¿Tejido? No, porque ya hay varias cosas. ¿Qué será? De pronto un chal. Un tejido. Tejer. Tejido. Tejer. La mayor tejedora es la araña. Por eso se llama sospecúa. ¿Se parece a chipecuascua? En nada. La sospecúa es la tejedora. Chipecuascua es la acción de tejer. Entonces, con las compañeras tenemos varios grupos de compartir el tejido, desde sentirnos parte de un tejido. Primeramente somos un tejido cósmico, estamos estructurados y articulados equilibradamente, armónicamente, matemáticamente y perfectamente en el cosmos para que nuestra galaxia esté bien, para que nuestro sistema esté bien y para que podamos estar aquí. De la misma manera, arquitecturados en este tejido de la madre, que es la Guaya Hitcha. La Guaya Hitcha nos provee los elementos para hacer el chipecuascua, teniendo en cuenta que no solamente yo tejo cuando estoy en la acción de mover un elemento de tejer. Estoy tejiendo con mi palabra, estoy tejiendo con mi pensamiento, estoy tejiendo con mi sentir, con mis acciones. Con la sola mirada yo puedo tejer en alguien alguna postura, algún sentimiento, algún dolor. Entonces, desde ese concepto, pues llevamos años trabajando
el tema en diferentes sectores, en los diferentes colegios que nos han permitido por parte de algunas instituciones, la alcaldía municipal, en algunos pilotos, la CAR en otros escenarios y de otras posibilidades, la gobernación también ha hecho algunos aportes para poder contribuir a la recuperación de usos y costumbres nuestros. No sé si tengan de pronto alguna duda específica. Me gustaría saber un poquito más sobre las aseguranzas, la representación de los colores que combinan, con qué fin lo hacen, la diversidad de colores que manejan estas manillas, si hay, digamos, una secuencia especial con respecto a la combinación de los colores o hay algo más allá del simple color que supondré que va muy alineado hacia describir la naturaleza, pero sí me gustaría saber un poquito más sobre esas aseguranzas. Sí. Y Sandra, disculpa, me aprovecho que en el chat tenemos una pregunta parecida que tiene que ver con ¿por qué 3 nudos en las aseguranzas? Nos pregunta Jenny también. Ah, muy bien, sí, esa es una buena pregunta. Vamos primero pues con el caballero, o la señorita, no supe finalmente. Las aseguranzas dependiendo de el por qué, el propósito de imponer la aseguranza, lleva los colores. Igual no es lo mismo tener una aseguranza con cuarzos que tener una aseguranza solo con Shakira o con el hilo algodón. Digamos que dependiendo de lo que se trabaje, dependiendo de lo que uno necesite y la energía que quiera mover, la energía que quiera proteger, va la textura, en qué material se hace y en qué colores van. Por ejemplo, esta que les mostré embolsadita, ella es aseguranza de caballero. Es una aseguranza con un calibre de mostacilla más grandecito y dependiendo de lo que el caballero pidió, yo personalmente no trabajo aseguranza. Estas son de la compañera que van a tener el placer de hablar con ella más tarde, que es la compañera Lourdes, Beatriz. Yo no hago aseguranza así como para sacar a ferias o algo así, no. Yo hago aseguranza con sentido y por encargo, dependiendo de lo que la persona me encargue, dependiendo de lo que quiera trabajar, dependiendo de lo que quiera colocar. Un caso muy, digamos, diciente de ese tema es el tema del azabache. ¿Qué colores tiene el azabache? Negro, rojo. Rojo, Negro y rojo. Negro y rojo. blanco y unas piedritas azules turquesa. Hay algunos que ya les han ido colocando como una estelita de colores, como una pepita de todos los colores. Hay Y una algunos que ya piedrita les en han ido. forma de patica. Muy bien. Tenemos que proteger el niño de eso que para el lado occidental, por decirlo de alguna forma, llamamos las energías malas oscuras. Están representadas en el negro y el rojo, que es el muisca, es el hombre, es la persona, es el ser. Muisca gente, muisca persona, muisca humano, muisca cuidador. Entonces, los más básicos es el negro y el rojo. Y la manito, una manito. Una manito que refleja el poder que yo tengo aquí, que es el Jisca, Ata, Bosa, Mica, Mujica, Jisca. Jisca está aquí, que es el pentágono. Es el poder que yo tengo para sanar o para golpear, para co-crear o para destruir. Y por eso, digamos que el estándar de los azabaches son así. Pero dependiendo en lo personal, yo las hago por encargo, como les digo. Pero uno normalmente las usa de los colores que en específico necesite. ¿Qué pasa cuando yo tengo aseguranzas así? Cuando yo tengo aseguranzas así, la persona se identifica con ciertos colores. Entonces alguien me va a decir, yo quiero la rosa con triangulitos, y otro me va a decir, yo quiero la rosa con cuadritos. Para nosotros todo tiene sentido, todos los símbolos son una cosa especial. Entonces,
Si la persona se identifica con, al momento de la imposición de la aseguranza, entonces se le cuenta por qué esa aseguranza es así, y eso hace que la persona entienda por qué la eligió. Normalmente uno eso lo hace naturalmente, es algo que llama. Hemos tenido casos de aseguranzas que se han llevado personas, por ejemplo, importantes o populares o artistas, y es una cosa que ellos no saben cómo describirlo cuando portan la aseguranza y cuando se le da el sentido desde lo indígena y demás. No es lo mismo comprarla al señor que está ahí, le dice que cuesta 10.000 o 5.000 o lo que sea, simplemente se la da, recibe el dinero y adiós, a que sea impuesta y sea con un sentido específico a la hora de colocarla. La muñeca me preguntó por qué los 3 nuditos en la hebra, y esa fue una parte que se me olvidó. Nosotros ayer, los que estuvieron acompañando ayer tarde y noche, vieron nuestro mito de origen. Y nosotros tenemos, en otros escenarios nos han enseñado que hay un Chipaba, un Chiminigagua y un Aeloa. El Padre, el Hijo y el Gran Espíritu. Lo enseñan como Trinidad, lo enseñan como los dioses, lo enseñan como sea. Como sea que lo hayamos aprendido, ahí está. Es memoria ancestral que ha quedado. Y en representación a eso se hacen los 3 nuditos en la hebrita, cuando uno la va a imponer, por ejemplo, en un taller con los niños o algo así. Mayora, buenos días. Pues en realidad son 2 preguntas rápidas. La primera es, ¿hay algún espíritu o energía que maneje esta parte de las aseguranzas como un guardián protector? Y la otra pregunta es, eh, ¿las aseguranzas también se pueden dar como en especie de tarrito en agua? Es que algún día tuve acceso a una especie de aseguranza así. Entonces siempre me quedó como ese interrogante del significado y lo que traía en su interior. Traía como unas raíces, traía como una especie de cabecita en color rojo y negro. Entonces, un poco también para preguntar eso. Ya. La primera pregunta, sí, desde la ancestralidad, digamos que nosotros tenemos, desde la cosmogonía y demás, está nuestro tejedor cósmico. Está quien con su barba hiló para hacer el tejido que conocemos, digamos, y que podemos ver y el que no podemos ver, porque hay un tejido energético especial. Y digamos que en atención a eso, por eso lo ideal es imponerla ceremonialmente. Ese es el ideal. Obviamente que pues como estamos en las que estamos, pues no podría uno pensar en realizar una ceremonia presencial aún, pero se puede organizar, se organiza aquí en el territorio alguna cosa y ya la persona la puede llevar y la puede imponer. Y sí, obviamente que desde lo ancestral se hace y se coloca dentro de, para el tema de, igual hay que limpiarlas, ellas después de que el tejedor las realiza, a ellas hay que limpiarlas y hay que organizarlas para que no quede mi humor, mis energías, mis propósitos, de pronto mis dificultades, por decirlo de alguna forma, las cosas que yo tengo en ella para poderla imponer. Eso también, digamos que se debe contar para que se entienda que no solamente es la cuestión de manejar la artesanía por manejar la artesanía. Aquí en el territorio lo manejamos así, con los mayores tejedores y los demás artesanos. Y me preguntabas que en el caso del tarrito de agua, tal vez, no sé, en algunos otros escenarios hablan de las contras y ese tipo de cosas. Yo pensaría que eso se encaminaría un poco más allá. Realmente aseguranza es imposición de aquí en la mano o en el pie
También hay una forma de asegurar, que es lo que trabajamos en el tema del círculo de luna y demás, con las niñas del primer luna y pues las mamitas y las señoritas que quieran vincular. Es el chumbe de luna, es el chumbe de protección, es el chumbe de, digamos, que haría también un poco más fuerte el tema de aseguranza. Bueno, yo sí quisiera hacer de pronto dos preguntas muy puntuales. Tengo pues digamos, mis abuelos verdaderos son de un pueblito que se llama Guayatá, que hace parte del Valle de Tensa, y me hablaban sobre un término que se llamaba descuajar. No sé si de pronto en el lenguaje muisca que hace referencia a eso. Una pregunta. Y la segunda pregunta, pues también tenía que ver con el hecho de los atrapasueños. He visto que en varias culturas los mapuche también manejan atrapasueños. No sé si los muiscas tenían también como una especie de atrapasueños o algo así para evitar las pesadillas, digamos, de las personas en la noche y eso. Es que, digamos, preguntas me surgen muchísimas, pero por tiempo, pues, no las podemos abordar. Entonces, de pronto, si me ocurre algo más adelante, les diré gracias. Bueno, muchas gracias por preguntar. Sí, esas son las cosas que van surgiendo en la medida de... Sí, señor. Nosotros hicimos casualmente el año pasado, un sondeo dirigido por el Centro de Estudios Interculturales Médicos del doctor Germán Zuluaga, un estudio para poder determinar hasta dónde realmente nuestros usos y costumbres de eso que es la medicina se han perdido. Y una de las afecciones, porque para el occidente no es una enfermedad, que ganó, digamos, en eso que fue el sondeo que se hizo, fue el descuaje. El descuaje es una afección que ahora ya no es solamente de los niños, ahora también los adultos padecemos esa afección, y es cuando yo me estrujo o me caigo o tengo alguna sensación muy fuerte de caerme, como en el avión, como cuando vamos en algún transporte público que va por zona rural y hay ciertos altibajos y esas cosas. Y básicamente es que nuestros órganos que están acá en el vientre se bajan. Realmente afectan mucho más a los niños, hombres, y eso causa también un poco de interesante, ¿sí? Como que le llama a uno mucho la atención, porque los niños son muy inquietos, entonces los niños saltan de alturas indeterminadas y todo el tema, y tiene que hacerlo una mayora que sepa para poder encajar. Eso es una ceremonia especial que se hace, hay unas plantas especiales que se utilizan, una mano firme, hacer el proceso, el procedimiento, y se faja, se enchumba el niño o la persona, porque ya tenemos adultos y adultos mayores, porque el tema es que los adultos mayores pues ya entramos en una etapa en que volvemos a ser niños y se caen con mucha facilidad. Entonces, cuando hay una caída de un adulto mayor, muy posiblemente puede descuajarse. Síntomas, diarrea, mucha diarrea, inapetencia, se les van como hundiendo los ojitos, se va haciendo una ojera de oso panda y les dan de todo, de todo lo occidentalmente habido y por haber, y no mejora. Cuando ya se pasa el término de llevar una semana en un proceso, sí, que tengamos afección estomacal y que tengamos desgano y que tengamos las ojeras. Algunos niños, por ejemplo, la piernita queda más larga que la otra. Eso al estirarlos encima de algún lugar, en una camilla, se ve que hay un pie más larguito que el otro. Entonces hay que ajustar y hay que organizar. Eso es con una sobada de una mayor o un mayor
sabedor del territorio, y pues en la sabana cundiboyacense, como les digo, según el estudio, es de las afecciones más comunes y que la medicina occidental aún no reconoce como que sea algo que pasa. Y me preguntabas que... Los atrapasueños. Los atrapasueños. Sí y no. Nosotros acá trabajábamos, digamos que desde la ancestralidad hablábamos mucho más de lo que yo puedo tener de manera natural, de manera no tan elaborada, por decirlo de alguna forma. Entonces algunos de los mayores tenían algo que era como el plumero. En algunos de los compañeros que manejan Chunzua y que tienen las cosas ceremoniales y demás, está más que todo es el tema del plumero, de ir recogiendo las plumitas que de alguna manera la madre naturaleza nos va colocando, y con ellas es que se hace como, se colocan en diferentes lugares y con ellas se trabaja el tema de los sueños, pero realmente atrapasueños nosotros acá como desde la ancestralidad no tanto. Sandra, Laura tiene una pregunta sobre el descuajo, si quieres contarnos, Laura. Claro. Sí, de donde es mi familia es muy común ver este tema del descuajo, y normalmente lo llevan a uno, o nos llevaban de chiquitos a donde una persona, a donde un sobandero que nos hiciera esos masajes. Cuando el caso era ya de pronto muy grande, muy fuerte la afección, ¿no? Ya más que todo en los niños sí se veía eso, es más que todo en los varones. Después de enchumbarlo, lo amarraban de cabeza a un poste, a un palo. Eso pues siempre ha causado como curiosidad. Ustedes lo hacen, es parte de la tradición muisca, sí se hace así el masaje. No sé, me surge la duda, de pronto varias veces pasamos por eso y dice, ¿será que sí lo hicieron bien? ¿Si era la manera correcta de hacerlo? Porque estar media hora de cabeza tampoco creo que sea lo más adecuado. No sé, creo que se pueden afectar otras cuestiones a nivel de salud. Ya, sí, señora. Sí, tiene que ser una afección drástica, por decirlo de alguna forma, que definitivamente con la sola terapia inicial no funcionó. Se colocan hacia arriba. Claro, lo pensaba desde, o sea, cuando mencionas que es cuando los órganos se bajan, los órganos que están hacia el vientre se bajan. Entonces me surge ahí el recuerdo y lo pienso de manera, pues me ponen de cabezas para que los órganos se vuelvan a acomodar en su sitio, ¿no? Para que suban. Para que se encajen donde corresponde. Y esto también se usa mucho cuando hacemos masaje de caída de matriz. No sé si ustedes hayan escuchado ese término. Sí. A algunas de las mayoras, de las mamitas ya mayorcitas, se nos baja la matriz. Entonces también el procedimiento es igual que casi que un descuaje. Se coge, se hace el masaje, se hace con las plantas y con los elementos proporcionados, se enchumba y se deja 3 días. Si al tercer día la persona no presenta como mayor mejoría, entonces hay que pararla de pies. Pero nosotros no amarramos tanto como amarrarlo a la esta, no tanto. Se programa uno con un par de mayores fuertes que nos hagan el favor de parar a la persona o al niño, y se hace nuevamente la acomodación, se vuelve a enchumbar y en cuestión de 10 minutos, una cosa así, no es tanto, como media hora, no tanto. Y se recuesta la persona y debe estar por lo menos 8 días en cama para poder lograr que los órganos vuelvan a encajar y vuelvan a estar, porque es que la afección, por ejemplo, tiene que ver la vejiga, tiene que ver la matriz, en el caso de las niñas los ovarios, en el caso de los señores los testículos. De una escuajada mal cuidada y maltratada puede quedar el joven estéril, el niño. Joana, también tienes una inquietud, te escuchamos. Gracias, buenos días, maestra. Bueno, lo que pasa es que cuando yo era pequeña, recién nací, más o menos al mes se murió mi abuela. Y
Bueno, creo que me pusieron o me contagiaron el frío del muerto, pero yo nunca lo supe, mis papás jamás me lo contaron. Cuando estaba esperando a mi niña, también hubo 3 muertes y en esas muertes yo fui, pero yo no sabía que estaba embarazada todavía. Luego, bueno, nació la niña y estaba pequeñita, con ojeras, como la cabeza más grande, mucha diarrea, en fin. Y entonces me dijeron que también, que ella tenía eso, el frío del muerto. Finalmente nos contactaron con un señor que nos dijo que que bañarla con agua de la cabeza de la res y pasarla por una cerca de alambre y abrazar un árbol. Entonces ahí ya mis papás me contaron, ah, sí, usted tuvo lo mismo y la metimos al estómago de una vaca, algo así. Entonces, bueno, mi pregunta va a que si todos estos rituales, yo sé que a muchos les parecerá chistoso, pero todos estos rituales tienen sentido, los utilizan ustedes, es algo que se usa actualmente, es real, eso es lo que quería preguntar. Sí, señora, todo eso es real, pasa. Digamos que lo que hablábamos en ese estudio que hicimos con el doctor Germán Zuluaga, que es un erudito que nos ha ayudado en el tema de recuperación de medicina tradicional, no solamente en Cota, sino a nivel nacional, nos dicta que hay, pero ya en el tiempo ha habido como menos, ya en el tiempo como que de la tradición oral ha ido pasando que eso es malo y entonces no se presenta tanto. Sin embargo, sí es una afección. Nosotros, las mamitas embarazadas, las mamitas en dieta, que llama uno en dieta. ¿En la cuarentena? La recuperación después del parto. Los primeros 40 días después de tener los papás que convivan con esas mamitas que están en dieta, no deben ir ni acercarse a un féretro o acudir a un sepelio o a un velorio que llamamos normalmente dentro de la tradición occidental, porque el frío de esa persona que ya se descansó está en el ambiente y el frío se lleva. Entonces, en el caso de los señores, por ejemplo, a mí, en el caso personal, nosotros tuvimos el fallecimiento de los 2 padres de mi esposo, uno seguidito del otro, se llevaron 20 días de diferencia, y mi muchacho estaba pequeño, mi hijo estaba pequeñito. Entonces a él le tocaba acudir a su tema del velorio y acudieron al tema del sepelio y toda la historia, pero él tenía que llegar a bañarse antes de tener contacto con el bebé o conmigo, porque ese frío hace que el bebé no se desarrolle bien, el bebé empieza a adelgazarse, se queda flaco, 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 flaco. Yo tuve una compañera de estudio que ya padecía esa enfermedad y se hace el ritual como lo menciona la compañera. El más popular, digamos que el que más tiene fuerza, que más tradicionalmente se usa, es el de cuando se sacrifica una res antes de cualquier cosa, estando todavía el animal casi que pujando, casi que el corazón latiendo, se debe abrir el vientre y se debe incorporar el bebé y dejarlo ahí unos minutos. Eso quita el frío, como que el calorcito del vientre de la res recoge el frío del bebé, del niño. Y pues sí, eso es algo que hay que cuidar, que hay que tener en cuenta. Ahora como nada de eso se comparte, nada de lo que los abuelos dicen, pues se tiene en cuenta. Entonces hay afecciones que uno pues no cree que existan y sí existen. Y sí hay que tener cuidado con eso. Si a uno nunca le hicieron este tipo de rituales, de lo que están comentando y lo que venía preguntando la compañera, ¿pasa algo? Es que digamos que en algún momento, haciendo relación, en la época que yo nací murieron mis 2 abuelas, creo que como a unos meses de diferencia,
y yo quedé como que con ese frío internamente, supuestamente en ese entonces, eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero nunca me hicieron ese tipo, digamos, de rituales. Eso afecta a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel, pues, personal. Si a uno nunca le hicieron ese tipo de cosas, porque pues sí sé que mi mamá tuvo mucho contacto en ese entonces con todo el rollo que atrae morir, ¿no? Porque pues era por parte de papá y por parte de mamá que en el mismo año murieron las dos. Sí, señora. Digamos que me imagino que su merced no engorda así coma toneladas. Y, Bueno, y esa energía fría se queda con su merced. Cuando digamos que de pronto en su vida cotidiana normal no lo vea como algo, eh, sí, como algo así como que se deba tener cuidado, pero muy seguramente al momento de tener bebé, muy seguramente está fría la matriz, entonces no vamos a poder generar familia tan fácil y puede haber afección a las generaciones que vienen. Entonces hay que hacer un tratamiento, por decirlo de alguna forma, para poderlo entender, un proceso, para empezar a sacar ese frío que de pronto no sientes alguna afección muy notoria o alguna cosa, pero sí es mejor sacarlo, empezar a sacar frío, lo puedes hacer con fortaleciendo matriz con ruda, podemos sacar frío con poleo, tomando mucho poleito con leche. tomando Con... ruda también. Señora, ¿Tomando la ruda o aplicándola en el vientre? tomándola. No Okay. sé si aquí, a ver, nos contarán, a ver, preguntemos a ver si qué nos cuentan. ¿Alguna de las mamitas que ya son mamitas les han dado ruda en la dieta? Sí, señora. No, qué Sí, pena, señora. hola Erika. Sí, Sí, ruda En con mi huevo. familia sí, Ah, Ruda con huevo para revuelto. fortalecer la matriz. muy bien. Hablando de ruda con huevo para fortalecer la matriz. Exactamente. Cuando yo tengo problemas de ciclo menstrual, cuando yo tengo problemas de frío interno, cuando yo tengo problemas para la fertilidad, cuando yo necesito fortalecer mi matriz, tomo ruda. Hay tres formas de tomar. La más popular, como nos acabaron de contar algunas de las compañeras, es el huevo con ruda. Huevo tibio o huevo perico. Se pica como si fuera cilantro y se le pone al huevo, se revuelve y adentro. Hay otra que yo conocí entre todo lo que me ha pasado a mí en la vida, y es que si su merced bate su chocolate normal, pone la ruda en el pocillo y vierte el chocolate en la ruda y se lo toma, es delicioso. Como gusto es delicioso, pero la medicina que su merced está incorporando. Y la otra, que es la más fácil, la más normal, es hacer infusión. Pone la plantica en el pocillo, herve el pocillito de agua, la incorpora sobre la planta en el pocillo, lo tapa un momentico y se la toma. De esas tres formas usamos nosotros la ruda para sacar frío y para fortalecer matriz. En el caso de la muñeca, como ella estuvo expuesta a frío de difunto, es mejor que ella empiece a fortalecerse y a sacar frío interno, porque eso además, no sé, ella nos dirá si de pronto es friolenta. Esa sería una pregunta. ¿Has sentido mucho frío? Afirmativo. Sandra, tenemos creo que tres últimas preguntas. Podemos ir con Alejandro primero, después con Juana y después con Diana. Si quieres, Alejandro, te escuchamos. Bien. Hola, yo quisiera preguntar respecto al descuaje, algo muy puntual. Y es que, pues, bueno, primero también agradecerte porque a mí me pasó y yo siempre tuve la duda de si eso, pues, era cierto también. Y tú dijiste exactamente los síntomas que a mí me pasaron. Yo duré varios días con muchísima diarrea, un desánimo, pero terrible. Cuando mis padres me llevan,
yo recuerdo que casi que estaba como inconsciente. Y la pregunta puntual es si puede ser mortal, porque cuando mis papás me llevan, yo recuerdo que me dicen que la señora, sí, que la sobandera, les había dicho como, si pasa un día más, como que este muchacho se muere. Entonces esa es la pregunta puntual, como, ¿realmente puede llegar a ser así de mortal? Sí, realmente sí, porque hay afección de órganos acá. Entonces eso afecta riñón, eso afecta vejiga, eso afecta. Y recuerden que cuando uno no elimina sus toxinas por medio de la orina y demás, se va intoxicando internamente. Entonces, en el momento en que eso ocurre, si eso no se le pone remedio, si eso no se ajusta y se organiza, la persona puede llegar el momento en que si no se le presta atención y no se le da con el chiste, que es lo que decimos popularmente, se puede ir porque se está intoxicando con sus mismos sustancias que deben pues, emitir. Vale, también la importancia, pues pienso yo, como de rescatar esta sabiduría, es que si esto puede llegar a tener una consecuencia pues tan garrafal, el hecho de que no se reconozca implica que lo más probable es que no se va a tratar de la mejor manera pues a nivel médico. Entonces un agradecimiento grande por eso. Con todo el amor, en esa tarea estamos. Perfecto, vamos con Juana, que creo que tienes aún espacio para preguntar. Sí, buenos días, Mayora, y buenos días a los compañeros. Mi pregunta va puntualmente relacionada como al proceso de ser mujer, en cuanto a la relación que hay también con los ciclos menstruales, con la luna, como un poco saber cuál es la concepción, ¿sí?, que se tiene, y pues los cuidados, los rituales y los procesos que hay alrededor. Bueno, y puntualmente el uso del chumbo, que sé que el chumbo también se utiliza para este proceso, entonces es eso. Claro que sí. El cuidado de mujer es bien especial. Las abuelas, algunas recordarán, le decían a uno, no camine descalza, no se moje. En esos días usted no debe bañarse. No, mi mamá, ¿cómo me va a decir a mí que no me bañe? Es que ya está, ¿eso qué me va a afectar a mí? Sí, señora. Nosotros al interior de la comunidad hemos hecho ya un proceso bastante especial con las mamitas y con los jóvenes, los niños, donde les hemos ido inculcando el hecho de ser regidos por la guaya chía. Nosotras somos las que más sentimos el ser regidos por la guaya chía, porque cada 28 días chía. Cada 28 días chía. Y entonces nos dicen que son los días fuchi, que son los días en que estamos feas, malacarosas, mal geniadas y todo el tema. Pero esos días deberían, ante la ancestralidad y ante lo cultural, volverse en unos días de cuidado y como de veneración, tal vez sea la palabra. Son los días en que la mujer está conectada a su ciclo natural como co-creadora. Desafortunadamente no les dieron ese don a los señores de tener los niños. Nos tocó a nosotras. Y ese simple hecho debe ser respetado, debe ser cuidado, debe ser resguardado. En esa medida, entonces nosotros hacemos, digamos, en los círculos de compartir, compartimos las diferentes terapias y las diferentes formas de cómo cuidarse y de cómo ayudarse. Empezando, pues, la ceremonia de niñas de primera luna, es una ceremonia especial, muy bonita, donde se les explica, donde se les dice, nos han enseñado en el occidente que somos templo de Dios, ¿cierto? Entonces, desde la ancestralidad, eso va mucho más allá. Ser templo de Dios es que yo tengo un lugar sagrado que se conecta cada 28 días con la Madre Tierra. Y entonces, ese lugar sagrado no debe ser, como
como llaman cuando ultrajan una tumba, profanada. Ese lugar debe ser cuidado y debe ser entendido como eso. No todo el mundo entra ahí. No se deja a la mano de Dios, como decimos popularmente. Pues vino y entonces váyase y entonces mójese y entonces no se debe andar en esos días descalzo. Las niñas realmente no deberíamos andar descalzas, a menos de que haya una ceremonia especial que solicite que su merced haga conexión con la Madre Tierra. De lo contrario, no deberíamos andar descalzas, porque se enfrían. No debemos lavar, no nos debemos mojar, y no es la cabeza, porque de ahí viene la tradición de que para la lluvia y demás tenemos que tener seca la cabeza, entonces usamos sombrilla. En esos días en específico de conexión con la guayachía no nos debemos mojar específicamente los pies, porque nosotras nos entra el frío es por los pies. No se deben mojar los pies. Debemos fortalecernos con agüitas de frío, como el poleo, el tomillo, la ruda. Hay una muy popular que se llama la artemisa o geranio aromático. Ese es bendito para esos días. Y enchumbarse. ¿Qué quiere decir? A ver si de pronto lo logran ver. Aquí tenemos un ata. ¿Ya vieron quién es el ata? El estanque de vida. Por eso el universo, mírenlo aquí. Ata. Y viene del Chiminigagua. Ese ata que también nos fue concedido a nosotras, debe estar en esos días calentado. Entonces, el chumbe ceremonial de cuidado de luna tiene que tener mínimo una cuarta. Mínimo. Si se puede, un poquito más, unos 5 centímetros más. Y se debe permanecer con él esos días. El chumbe de cuido, el chumbe de aseguranza, debe ser más o menos de pulgada. Y se coloca exactamente aquí encima del ombligo. Porque lo que tenemos que cuidar es acá. ¿A quién estuvimos conectados aquí? Nuestra madre. A la madre. A los hijos. Muy bien. Todas las cosas que mal llaman brujerías negativas, oscuras, ese tipo de cosas, entran por ahí. Entonces, por eso los caballeros usan correa. Lo que pasa es que todas esas cosas que están en la memoria y en lo que ha sido la recuperación ancestral, están en la parte comercial y en la parte de la moda y esas cosas. Todos deberíamos usar chumbe, porque lo que yo coloco ahí me protege de todas esas cosas que se nos pegan del mundanal ruido. El que me empuja, el que me agrede, el que me miró, el que no me miró, el que me dijo, el que me hizo, todas esas cosas. Entonces, ese es el sentido del chumbe. Uno es el de luna, que ese es ancho, grande, preferiblemente rojo. Se le puede poner tantico hilo algodón blanquito. Y el chumbe normalito. Ese sí puede ser de colores, de varios colores. Gracias, maestra, y un saludo a todos y todas. Yo quería preguntar, como volviendo al tema de la aseguranza, pues yo recuerdo que a mí me pusieron el azabache, pero después de un tiempo ya como que uno, pues se lo quitan, ¿no? Entonces quería preguntar, era como entre que hasta qué edad se lo deben dejar y bueno, ya uno a esta edad pues volver a tener es posible o qué tipo de aseguranza se podría hacer también. Claro que sí, digamos que la tradición dice que el azabache, pues en la medida que va creciendo la manito, que va engordando su manito o su pie, porque algunas mamitas lo colocamos en los pies, pues hay que quitarlo porque aprieta. Realmente uno debería tener aseguranza siempre. O sea, si va creciendo alguna cosa, por ejemplo, yo en mi caso personal, yo tengo guardados los de mi hijo Juancho. Pero en la medida que él ha ido creciendo, él ha ido, no se las deja mucho, tiene como etapas, en que, ay mami, mi aseguranza, y
y se la coloca y como que la goma y dura con él un tiempo y después resulta por ahí. Pero realmente uno debería tener aseguranza siempre porque puras o negativas siempre han habido, siempre van a haber. Entonces, digamos que lo que dicen las abuelas es por sí o por no. No pasa nada. Gracias, muchas gracias.